la fórmula del éxito? Es súper sencillo. Es ser el primero en llegar, ser el último en irte, ser el que más hace, y estas tres cosas te convierten en la mano derecha de el que tiene el resultado que tú quieres. ¿Cómo uno se gana la enseñanza? Siendo alguien que produce para ti. Existe una era de sobreinformación. ¿Cuántos podcasts como estos hay afuera de gente que habla basura? O sea, gente que habla cosas que no tienen sentido. Pero que hoy la mayor cantidad de jóvenes quieren un éxito inmediato. Y no quieren pagar los precios. Ajá. Hay personas que están jodidos, están endeudados, están mal y no les estresa. Hay gente que no tiene seguros de vida, seguros de salud para sus familias y no les estresa. Hay personas que sus padres, sus hijos siguen pagando renta y siguen el viernes tomando sus cervezas y siguen gastando plata que no tienen para impresionar a gente que ni siquiera les interesa. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Carlos Ojeda. Para mí es realmente un día extraordinario poder compartirme finalizando este año, ya que hoy es el episodio número 1 del podcast Freedom to Dream y el día de hoy me encuentro acá en la capital del Ecuador, en Quito, y tengo un invitado de lujo, un invitado que desde hace 10 años lo vengo siguiendo. Somos casi de edades, pero el resultado que él ha creado hasta el día de hoy es realmente extraordinario y para mí, lo podría decir así, es una bendición poder arrancar con él este podcast. Podría decir que nos va a dar la patadita de la buena suerte. ¿Por quién es él? Es un ser humano genuino, auténtico, sobre todo muy, muy disciplinado. Antes de arrancar este podcast estábamos hablando que no sé cómo él le hace para hacer tantas cosas y utiliza el mismo cheque que todos utilizamos, el cheque de 24 horas, pero él parecería que el día tiene más de 24 horas. Bueno, lo van a conocer ya mismo. Bienvenidos y ya saben, disfrútenselo. Marcelito, bienvenido. Qué honor, qué gusto poder tenerte aquí en el episodio número 1. ¿Cómo estás? Qué chévere, Carlitos. Gracias por la invitación. Igual, feliz, contento de estar acá y pues dispuesto a agregar mucho valor y que esto sirva para muchas personas que te siguen, para la comunidad que tienes, que puedan crecer cada vez más de tu mano y de todos los invitados que vas a tener acá. Gracias, Marcelito. Oye, justo te estaba preguntando, ya terminaste tus giras, ¿no? Sí, estuve en varios países, terminé las giras de este año. ¿Cuántos países estuviste? ¿En este año? Uf, híjole, no sé. Marcelito viaja más que el Papa, creo. Varios, Sí. estuve en varios. ¿Cuántas presentaciones más o menos hiciste? ¿Con cuántas personas estuviste? Uy, esa es una pregunta muy abierta. Pero no, yo siento que son decenas de miles de personas todo este 2025. Y no solo este año, sino todos los últimos 11 años han sido 11 años en donde hemos hablado con muchas personas, hemos llegado a impactar a muchas personas en varios continentes también, porque siento que de eso se trata, siento que se trata de tener los recursos para llegar, pero siento que el error que la mayoría de gente comete cuando llega a tener ciertos recursos es parar y dejar de hacer. Uy. Y, y eso le pasa a mucha gente en cualquier industria, incluso en la industria en la que tú estás. En cualquier industria, en cualquier empresa, en cualquier cosa que hace, la mayoría de gente que llega a ganar plata por primera vez, llegan a creer que ellos son las estrellas o que el dinero que ganan es gracias a ellos y es falso. Yo siento que una persona que llega a ganar dinero porque tiene un propósito por el cual Dios, el universo, en lo que la persona crea, le pone en esta posición. Entonces, si hay alguien más grande que tú que te pone en esta posición, no te pone ahí para que todo el mundo te aplauda, te pone ahí para que sirvas a más gente, o sea, para que ayudes a más gente a llegar al mismo lugar con los dones que te dio, con la mentalidad, las habilidades, etcétera. Entonces, este año viajamos a muchísimas ciudades, a muchísimos países. Y me encanta lo que hago porque es hablar con gente, es llegar a la gente, es cambiar la manera de pensar de las personas. Tengo una pregunta ahí, Marcelito, antes de irnos a eso. ¿Tú planificas el año antes de que arranque? O sea, dices, por ejemplo, estamos a nada de arrancar el 2026. Este año tengo, no sé, 60 vuelos, 70 vuelos en 12 países. ¿Tú lo manejas así o va siendo progresivo? Yo pienso que las dos, pero más lo que yo creo mucho es que la agenda que yo voy a tener es un 20% de lo que yo siento que va a pasar, pero sí creo que en un 80% Dios va a poner
gente nueva, mercados nuevos, países nuevos, y ese 80% se va a llenar de eso. Entonces, como creo eso, me pasa mucho también. Conozco nuevos países, se abren nuevos equipos, tengo nueva gente en ciudades, llego a ciudades que nunca en mi vida había pensado llegar. ¿Como cuál, por ejemplo? Varias, ¿no? Varias. He Una, estado, una como que nunca estuvo en el radar, pero boom, y dices, de pronto te levantaste y dijiste, ¿qué hago aquí? sí. No, varias. Por ejemplo, he estado en ciudades de Colombia, por ejemplo, que me llego a enterar después que son de las ciudades más peligrosas de Colombia, donde la guerrilla lidera todas esas ciudades, O etcétera. sea, no sabías nada hasta que estuviste ahí y luego te guardaste el hotel porque dijiste, ¿qué No, hago? no, no sabía nada hasta que llegué a tener una persona ahí que se ganaba como $30,000 al mes. Esa persona vivía en un cuarto normal, en un cuarto pequeño. Y cuando yo llego a trabajar con él allá, en esta ciudad, la ciudad se llama Tuluá, en Colombia. Tuluá. Tuluá, ajá. Primera vez, ¿han escuchado ustedes eso? Primera vez. Tuluá, en Puse Colombia. nombre. Ajá. Y yo viajo allá. E imagínate que nosotros empezamos a trabajar ahí muy fuerte, empezamos a crecer. Para hacerte el cuento corto, empezamos a crecer, 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 crecer. Y había un pueblo tal vez como cerca de esa ciudad. Y un día me llevan a un evento, me querían llevar a un evento allá. Yo iba en camino, en un auto, y hacen una llamada a mi socio y le dicen que para dejarme subir necesitan que exista como, creo que era como $400 de subida y $400 de Como el bajada, peaje. como un peaje, ajá, que cobra la guerrilla, que es la que maneja ese pueblo. ¿Pasaste? No, ¿qué voy a ir? Ni mierda. No, ni mierda. Pero ahí es cuando recién yo digo como, o sea, me cae el aha moment de, puta, esto ha sido súper peligroso, o sea, esta ciudad así. Y empecé a hablar con más gente, y siempre que hablo con la gente de Colombia y le hablo de esa ciudad, la gente dice como, ¿qué hacías allá? Pero gracias a Dios nunca me pasó nada, Pero gracias a tú eres muy Dios querido, Marcelito. Tú eres muy pude querido. crecer. Eres muy querido. De pronto terminabas enrolándolos a los de No, la estrella. hijo, pues, no, Ahora terminabas de prospectar. qué loco, no, no. Oye, Marcelito, quizás hay muchas personas que te conocen. Bueno, yo te conozco mucho en base a tu historia, pero ¿quién es Marcel Rodríguez? Para todas las personas que hoy tienen la oportunidad de ver este podcast. Siento que soy una persona que viene de una familia de clase media baja, en donde nunca viví con mi familia lujos o cosas así. Los lujos que yo sí pude vivir fue tener unos padres muy responsables Uy, qué bueno. y muy, muy buenos padres. Yo siento que yo soy lo que soy gracias a los padres que yo tuve. Porque tal vez no fue la casa con más recurso material, pero sí fue la casa en donde yo aprendí muchos valores, muchos principios, aprendí y entendí cómo funciona el dinero. Por ejemplo, mi papá es de las personas que yo conozco que es el mejor manejando sus finanzas. Es más, yo soy muy ordenado financieramente gracias a mi papá. Mi papá es uno de mis mentores financieros, pero a mi papá nadie le enseñó. O sea, mi papá no es que siguió un curso de finanzas y entendió cómo manejar los ¿De dónde lo porcentajes, aprendieron? la vida. Pero es tan sencillo porque yo siento que fue un nivel de conciencia que él adquirió sin estudiar niveles de conciencia. Mi papá es sastre de profesión. Entonces mi papá, imagínate, un día yo le preguntaba y le decía, papá, ¿y a ti quién te enseñó a manejar tus finanzas? Y él me decía, nadie. Y yo decía, pero ¿por qué tú nunca te endeudaste? Él nunca se endeudaba. Él siempre nos decía a nosotros, nunca se endeuden, siempre compren las cosas de contado, siempre de contado, nunca se endeuden. Si te endeudas te vuelves esclavo de los bancos, te vuelves esclavo de las tarjetas de crédito, no te endeudes, no te endeudes. Y él siempre era el que más se demoraba en comprar algo, pero cuando Cash. lo compraba cash, lo compraba de contado. Y, y yo escuchaba siempre bastante eso y yo le decía, papá, ¿quién te enseñó a ti? Porque yo aprendí bastante de eso, él. Y yo aplico eso en mi vida hasta ahora. Y él me dice, no, no, nadie. Solo una vez tuve una deuda y una vez me llamaron tan insistentemente y me fueron a cobrar a la casa que yo dije, no, esto de tener deudas de que te cobren es horrible y nunca más las tuve. Wow. Y yo digo, y para mí fue como, Y tantos libros que leemos. ajá, y hoy, imagínate, hoy en cambio existe una era de sobreinformación. O Sí. sea, ¿cuántos podcasts como estos hay afuera de gente que habla basura? O sea, gente que habla cosas que no tienen sentido.
o gente que habla cosas y no tiene los argumentos o la vida que respalde lo que habla. O sea, ahorita hay mucha sobreinformación afuera. O sea, ahorita hay un exceso de información afuera. ¿Sabes? Yo diría ahí, Marcelito, que hoy hay que tener mucho cuidado, y esto le aprendí al Gus, tener mucho cuidado a quien escuchas. Ujú. Y muchas de las veces probablemente estamos escuchando mucha información y eso empieza a contaminar incluso nuestras decisiones, porque quizás escuchamos aquí, acá, 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 y es tanta información que al final del día nos quedamos en la nada. Y algo que me encanta que traes de tu papá, Marcelito, es el tema de que él, con una sola probada, dijo, no, o Ya, sea, ya está. Y, y- ya. y lo aplicó. Y yo digo que, porque a ti te he escuchado mucho en los videos, que siempre traes el tema de pagos de contado. Ujú, Ahora me hace mucho sentido la conversación que ujú. traes. Sí, 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 siento que el tema de finanzas, a mí me gusta mucho el tema de finanzas porque fue lo que realmente a mí me llevó al lugar en donde estoy. O sea, aprender a manejar bien mis finanzas. Fue uno de los pilares es aprender a manejar bien tu dinero. Porque siento que hacer dinero no es complejo, es desarrollar una habilidad, tener a alguien que ya lo hizo y ya. O sea, y ya está. Si tienes a alguien que ya lo hizo, desarrollas una habilidad, esa persona te dejas guiar a esa persona, boom, y puedes hacer plata. Al- Pero el retener ese dinero es la ciencia detrás. ¿Sabes? No sé a quién se lo escuché, pero sonaba algo como que no es tan difícil hacer dinero. Y Ujú, que un niño de 5 años te pueda hacer dinero. Es como que, papá, me puedo quedar con el vuelto del pan y ujú, hace dinero. Es hacer dinero. Y quizás muchos de nosotros sabemos hacer dinero, pero quizás el tema es en retenerlo y duplicarlo, ujú, que es donde la mayoría de personas a veces quizás, y me incluyo ahí, no tenemos esa educación, ¿no? ujú. Sí, y es real, es real. Es que vivimos en un sistema, vivimos en un mundo en donde la mayoría de personas piensan que el aprender de finanzas es lo último que tienen que aprender. Entonces ponen como prioridad a muchas otras cosas y no se dan cuenta que el tener bien tus finanzas potencia estas otras cosas. Como por ejemplo, de nada me sirve yo ganar mucho dinero, pero ser muy desordenado financieramente, pero dedicarle todo el tiempo a mi familia y darle tiempo de calidad, si no les estoy dando una vida en seguridad financiera. Porque en cualquier momento pasan cosas que ni tú ni yo esperamos. O sea, Una yo, enfermedad. exacto. O sea, el manejar tus finanzas no es solo para sobrevivir, no es solo para salir este mes o pagar las cuentas. No, no, el saber manejar tus finanzas es saber, ok, si hoy pasa algo que no esperas, en realidad tienes el flujo, el cash para saber como, ok, a ver, yo sostengo esto, yo meto acá, yo hago esto, yo puedo pagar un buen hospital, una buena clínica. O sea, va más allá de solo tener para poder vivir. Y muchas de las personas es como que solo entendemos Ujú, esa puntita. Pero antes de ir a eso, y te hacía la pregunta sobre quién es Marcel Rodríguez, me tomé el atrevimiento de por ahí preguntar un par de cositas, ¿sabes? Y, y te voy a decir una palabra y me gustaría saber qué se te viene a la mente. mm, Porque yo digo que esta es una conversación de posibilidad muy grande para todas las personas que van a escuchar esto. Mesero. yo empecé como mesero. A mí me gusta mucho esa etapa de mesero porque yo empecé como mesero. Yo arranco como mesero a los 16, a los 15, 16 ¿Dónde años. trabajaste? Trabajé en muchas recepciones, pero en el sur, Ok. porque yo crecí en el sur de Quito. Y sabes que no lo hacía por necesidad, porque te digo, mis papás fueron muy responsables, pero mi papá tampoco nunca me frenó. Nunca fue como, no, no trabajes, fue como, dale, o sea, mira lo que es la vida real. Y yo trabajé de mesero por muchos años. Pero hay algo chévere que pasó cuando yo trabajé de mesero y es que yo aprendí en todos los trabajos que yo tuve desde mis 15 años, yo aprendí la fórmula del éxito en cualquier cosa que te metas. ¿Cuál es? Y la fórmula del éxito en cualquier cosa que te metas es súper sencillo. Es ser el primero en llegar, ser el último en irte, ser el que más hace, y estas tres cosas te convierten en la mano derecha de el que tiene el resultado que tú quieres. Y si tú te empiezas a crear la relación y la cercanía con la persona que tiene el resultado que tú quieres, esa amistad hace que esa persona te enseñe todo lo que sabe. Y tú ganas lo que ganas por lo que sabes. Entonces,
Si aprendes más de este tipo de personas, creces más, esas personas tienen contactos, esos contactos también te ayudan a ti y ya está. En cualquier área de la vida. O sea, piensa esto, Carlitos. Tú te dedicas ahorita a impactar a miles de personas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si te llega un entrenador, alguien que tú estás formando, y es el primero en llegar? O sea, tú citas a la gente, nos vemos 8, y él llega 7. Y él llega al lugar, y cuando tú llegas, él ha barrido, él ha limpiado, él ha acomodado las sillas, ¿me entiendes? El resto llega 8:30, 8:20, algunos llegan 9:30. No, pero él sale de las 7. Es en primer lugar, es el primero en llegar. Todos se van, tú acabas de formarlos de ellos, no sé, mediodía. Todos se van mediodía y él se queda limpiando, se queda así, y se va al final de todos ellos. Y aparte de eso, es el que mejor aprende y es el que más resultados te trae. O sea, el que cuando entrena a la gente dice como, oye, Galito, él es bueno, él es muy bueno. Y es el primero en llegar, es el último en irse y es el que más hace. Yo digo, hasta que el jefe está endeudado se experimenta, porque ¿y este? ¿Le agarras cariño o no? Sí, total, total. Y le empiezas a considerar que tu mano derecha. Sí, ¿O no? sí, sí. Porque si Hace tienes mucho sentido. 20 ahí, Sí, si tienes 20 que tú estás entrenando y uno es así, si tú necesitas planear algo, ¿con quién lo haces? Con ese uno. Dice, oye, ¿qué te parece si hacemos? Y poco a poco se empieza a convertir en tu mano derecha. Y llega al punto donde él llega a estar en espacios que el resto no puede estar. proximidad. Proximidad. Eso a él le va cambiando la mentalidad, le va cambiando la vida. Y hasta puede llegar el punto donde tú le digas como, oye, no sé mi socio, hagamos esto acá, abramos esto acá, porque tú eres muy responsable, abre esta sucursal de este entrenamiento. ¿Me entiendes? El primero en Es el llegar, éxito. el último En en unirse irse. y el que más hace. Uf, ahí Y está. eso es el que más resultados da en todo. Entonces, cuando yo era mesero, yo aprendí esa fórmula y yo la empecé a aplicar. Mis compañeros eran el doble, el triple de la edad que yo tenía. Tú tenías 17, 18. Yo tenía 16 años. Uf. Ellos tenían 32 años, 45 años. Pero tú ya tenías hambre desde ahí. Es como Sí. que ya tenías hambre. Ajá. Pero repito, por mi padre. Porque mi padre siempre fue alguien que me dijo, no, tú puedes más, tú puedes estar mejor. Y yo siento que es una bendición. O sea, eso es una bendición. Y si tal vez tú estás escuchando este podcast y tuviste la bendición de tener padres, no que te den cosas materiales, sino que te den esa creencia en ti de que es posible, eso es todo lo que necesitas. Y si no tuviste, qué chévere que puedas estar en este tipo de podcast y busques información para tú mismo ser esa misma persona que se automotive a avanzar. Pero bueno, X. Regreso al tema de mesero. Entonces, yo tenía 16 años, ellos tenían el doble, el triple de mi edad, y yo ahí empecé a aplicar la fórmula del éxito. Pero yo aprendí esa fórmula porque ese no era el primer trabajo que yo tenía, yo había tenido ya varios trabajos antes. Y yo me daba cuenta que cuando tú eras el que más hacía en un empleo, ojo, voy a hablar de empleo, cuando eres de un empleo el que más hace, el que llega primero, el que se va al último, el que más hace, el dueño te agarra cariño. Y si te agarra cariño, te paga más. Si te agarra cariño, te trata mejor. Si te agarra cariño, te enseña cosas que el resto no sabe, te lleva a lugares que el resto no va. Pero es loco porque la gente que tiene un empleo acá y que está escuchando, ni siquiera saben tener un empleo. Uy, O sea, eso brother, está bueno. yo te voy a decir algo, Ni Carlitos. siquiera sabemos. Si yo no fuese emprendedor y yo tuviese un empleo, yo fuese el mejor empleado. Tal cual. Y sería muy exitoso. Y fuese el gerente de una multinacional gigante y fuese un empleado de puta madre. O sea, fuese un empleado bueno. Porque es la misma fórmula. Entonces, la mayoría de gente ni siquiera sabe tener un empleo. Porque son los últimos en llegar, los primeros en irse, Y los que más se quejan. los que más faltan, los que más se quejan y los que menos hacen y los que quieren que les paguen. Entonces, es ilógico. Pero sabes que esto Marcelito, pasa y bueno, tú que has viajado mucho, has estado por diferentes culturas, diferentes países, esto pasa mucho en Latinoamérica. Sabes Ujú. que hay muchas personas, porque hoy en día se habla de que, y lo escuchaba recién a Ricardo Salinas, este empresario mexicano, que decía, hoy en día hay chavitos Ujú. que salen del colegio o de la universidad y de una se mandan a emprender, Ujú. que no hay nada de malo con eso, pero Ricardo Salinas decía, ¿qué tal que primero vas a un lugar y aprendes Súper. y comienzas a foguearte y a coger esa experiencia y luego te lanzas? Pero acá
hoy en día es como que lo vemos como que algo malo y no Nada que saben ver. ser empleados. Sí, total. Y yo siento que el tener un empleo es la primera manera y la más digna que tenemos todos cuando arrancamos y cuando empezamos. Por eso a mí también, o sea, gente que como que hace de menos de un empleo, eso a mí no me parece bien porque el que hace menos alguna vez tuvo uno y fue una fuente que le dio dinero y le ayudó a su familia. Entonces, no tiene sentido eso. Pero bueno, yo era mesero entonces y yo aplicaba la fórmula. De Llegaba seguro te temprano, jalaron rapidísimo, ¿no? exacto, llegaba súper temprano, entonces nos citaban como 4 de la tarde, por ejemplo. Yo llegaba 1 o 2 horas antes y me ponía a limpiar platos, me ponía a barrer, me ponía a llevar las cajas de alcohol que habían ahí, de whisky. Yo subía, porque las recepciones eran como en un cuarto piso, yo subía todo eso. eh, y el dueño llegaba y me veía ya Y ya ahí, veía todo listo, y armado. me veía a mí, y me veía y me decía, ¿qué haces acá? Si todos llegan como en 1 hora más. Y pues vine antes para hacer algo más. Y como, Ese chévere. Marcelito ahí. Y decía como, chévere. Y yo seguía, seguía. Hacía mi trabajo y después me quedaba también haciendo algo más y hacía bien mi trabajo. Y eso yo repetí por mucho tiempo hasta que llegó un punto donde el dueño me empezó a agarrar cariño. El dueño ya me decía como, no, cualquier cosa, no, Marcel, haz esto, no, Marcel, encárgate de esto. Y yo llegué a tener como 17 años, sí, 17 años, 18 años, y yo era el jefe de todo, ya era el jefe de los meseros, De gente más de adulta gente que que era el tú. doble de edad mía, y se enojaban, pero me tenían que hacer caso a la final. ¿Pero por qué? Y Porque, fue algo dado, fue algo creado. no, fue algo intencionado, fue algo que yo dije como, no, es que esa es la fórmula del éxito. Y ahí fue cuando yo empecé a crear cercanía con el dueño, y el dueño me decía, no te quedes toda la vida siendo mesero. Él me decía, tienes que hacer negocios. Me decía, por ejemplo, mira, este negocio de restauración es buen negocio. ¿Lo miraste Y en me algún empezaba a momento como enseñar. mentor? Tal vez puede ser que sí, en ese tiempo no entendía el concepto de mentor, pero podría ser que sí, pero aprendí bastante de él también. Aprendí muchas cosas. Pero ahí yo entendí, o sea, es sencillo el tener éxito es súper sencillo. Es súper sencillo. Es ser el que más temprano llega, el que más tarde se va, ¿Y el que más y hace? el que más hace. El que más hace. Mira a Cristiano Ronaldo. Todas las superestrellas tienen eso en común. Llegan antes a los entrenamientos, se van después de todo el mundo y son los que más hacen y más resultados dan. Todos. Cuando la gente entrevista a los compañeros de Michael Jordan, Ujú. le explican. Cuando todo el mundo llegaba, Michael Jordan ya estaba haciendo tiros. Cuando todo el mundo se iba, Michael Jordan se quedaba haciendo tiros. Y por ende, era el que mejores resultados en tiros daba en la cancha. Total. Entonces, es así. Oye, quería preguntarte algo y hoy dado el resultado que hoy tienes, que es un resultado pues inmenso, sumamente grande, he visto que has tenido varios reconocimientos, como es pertenecer al Salón de la Fama, esta revista Business for, ¿cómo es? Business for Home. For Home. Eso, vi que tuviste un reconocimiento de GoPro en Las Vegas, creo que fue. Ujú. Sí, yo de acá te estaba aplaudiendo, pero Nada. está en serio, decía, wow, ese Marcelito, qué locura. Y para mí es inspiración, te lo digo con mucha humildad. Gracias, Carlitos. Pero quería decirte algo, dado el resultado que hoy tú tienes, la organización que has creado, el resultado tangible que hoy tienes y esa formación que tuviste a los 17 años de llegar primero, irte al último y de hacer más, podríamos decirlo que eso lo sigues aplicando hoy, porque he visto estas personas que son dueñas de la empresa en la cual estás, que siempre te veo muy cerquita, Ujú. te veo muy cerquita de ellos, también del Gus, esa proximidad. Sí, para mí la proximidad es clave. Si la gente que está escuchando este podcast entendería solo la ley de la proximidad, podría cambiar su vida para siempre. Pero no solo es proximidad, sino es proximidad consciente. Okay. Porque tú también puedes ser amigo de alguien que le va bien y no ser consciente y no aprender sus hábitos o no preguntar, por ejemplo, o cosas así. Pero es tener proximidad consciente. Y es algo que yo sí, es verdad, lo aplico hasta ahora. O sea, lo que yo he llegado a tener no es porque yo sea un genio o porque yo me inventé los conceptos, es porque he estado próximo a gente que ya han tenido y he podido aprender. Pero ellos me han querido enseñar
Porque no solo es estar próximo y decir, hey, enséñame. No. Tienes que ganarte la enseñanza. Claro, total. Tienes que ganar. Y a veces muchas personas piensan que tienen derechos. Exacto. Que Y es como así. que es mi amigo, nos llevamos bien, ya dame. No. Uno tiene que ganarse la enseñanza. ¿Cómo uno se gana la enseñanza? Uno se gana la enseñanza siendo alguien que produce para ti. Pues a la final la vida es así. O sea, negocios y la vida funciona así. Si es que este entrenador que hablamos es el que más giras hace y es el que más dinero le deja a tu empresa, ¿a quién le vas a prestar más atención? A él, ajá. Es así, ¿me entiendes? O sea, Total. así funciona. Hace mucho sentido. Así funciona. O sea, Pero a veces la mayoría de personas es como que no lo captamos, no lo entendemos. Y esto esto que acabas de decir, me encanta de ser consciente. O sea, de estar bastante claro y ser consciente de a quién tienes cerca. exacto. Y yo diría, sería estúpido tenerlo a Cristiano Ronaldo del multinivel al lado mío y no aprender de él. Y muchas de las veces la gente, las personas se les vuelven paisajes. Ajá, paisaje, Es exacto. como que ya no es él o es ella, como lo tengo cerca, ya no. Pero de pronto hay personas fuera que daríamos lo que sea por estar sentados ahí o escucharte. Yo veo que tú compartes mucho en las cenas con tu equipo y con la gente. Y yo digo a veces, lo menos importante ahí es la comida. Ajá, sí. Quizás la verdadera cena es estar escuchando. Ajá, Quizás exacto. la gente a veces está en que quiero esto o está en el celular o a veces yo veo mucha gente que está grabando cositas así y es como que para. Quizás no estás escuchando lo que No estás deberías. presente, no estás Exacto. consciente, no estás consciente. Pero es así, o sea, como en lo que yo hago en toda industria, pasa eso, o sea, siempre va a pasar eso, siempre va a pasar ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, te cuento una infidencia. He podido tener amistades y he podido llegar a tener amigos intencionales, esa cercanía intencional. He tenido amigos millonarios, amigos multimillonarios y amigos billonarios. Cuando yo he estado cerca de mis amigos que son millonarios, por ejemplo, ellos de finanzas, ellos piensan que uno tiene que arriesgarse un negocio porque el que no arriesga no gana. Y a veces se gana, a veces se pierde. Y ellos así llegaron a millonarios. Y súper bien. De mis amigos multimillonarios, he aprendido que uno solo arriesga un porcentaje de lo que tiene. Eso es lo que arriesga. Un 10%, un 15% máximo. Lo que tiene, arriesga en negocios. Eso aprendí de los multimillonarios. Pero yo tenía una, bueno, no amiguísima, o sea, una conocida. Yo he intentado hacerme amigo. Pero con una conversación así, ella es billonaria. Esta persona es muy, muy, muy rica, muy rica. Y ella, imagínate que es de las que se sale una cuenta de un almuerzo, por ejemplo, y revisa la cuenta. Y tú dirías como, o sea, ¿por qué revisas la cuenta? ¿Me entiendes? Revisa la cuenta. Y conversando, ella dice, ella tiene conceptos como, no, es que cada centavo cuenta, cada centavo es importante. Y ahí, por ejemplo, tú te das cuenta cómo estos conceptos varían en los diferentes tipos de Esa distinción de millonario, estatus donde está la gente. multimillonario y billonario. Hay muchas cosas que no sabemos que no sabemos. Total. Que es el 97% de las cosas. Y a veces yo siempre digo que lo que nosotros sabemos es conocimiento y es el 1%. Ujú. Lo que no sabemos es el 2% y lo que no sabemos de lo que no sabemos es ese Todo. 97%. Y si con un 1% de conocimiento hemos creado algo, Ujú. imagínate con ese pastelote grandote que ni siquiera tenemos idea. Oye, Marcelito, hablando de los logros que hasta el día de hoy tú has tenido, asumo de que muchas de las veces simplemente vemos el Marcel que el día de hoy pasa por giras, Ujú. tiene la admiración de muchas personas que tenemos el honor de conocerte, pero yo digo que detrás también hay caídas, ¿no? Esos picos, esos baches que a veces has dicho carajo. Y mi pregunta es, ¿cómo manejar la presión con este nivel de éxito? ¿Cómo manejar el estrés y sobre todo las crisis, que a veces en las cuales nosotros tomamos decisiones que nos llevan al fracaso?
Yo aprendí que si tú quieres llegar a tener éxito, no tienes que aprender a manejar el estrés ni la presión, sino tienes que volverte amigo del estrés y la presión. Porque siempre que una persona quiere crecer, siempre que alguien quiere crecer y algo te estresa, debes verlo como una bendición. Porque si algo te estresa, significa que estás pensando distinto al resto de la gente. O sea, por ejemplo, si te estresa terminar este año con X cantidad en tu cuenta de banco porque querías otra cantidad y te estresa eso es espectacular. Porque hay gente que no le estresa. O sea, hay personas que están jodidos, están endeudados, están mal y no les estresa. Hay gente que no tiene seguros de vida, seguros de salud para sus familias y no les estresa. Hay personas que sus padres, sus hijos siguen pagando renta, sus hijos estudian en colegios, en escuelas que no son tan buenos y no les estresa. Y siguen el viernes tomando sus cervezas, siguen el sábado saliendo de fiesta, el primer feriado se van de vacaciones y siguen gastando plata que no tienen para impresionar a gente que ni siquiera les interesa y no les estresa y son muy relajados. Eso debería asustarle a alguien. Yo digo eso, si tú tienes la bendición de que te estrese el tener la vida que tienes y el no poder estar mejor, eso es una bendición. Yo a veces he visto gente y en redes sociales también se ha visto videos, ¿no? Pero a veces hay gente que quizás hoy es su futuro imposible, su meta, el Marcel que hace muchos años quería, pero es que el carro, es que la casa, es que acá, pero hey, es como que ya lo tienes y a veces no sabemos tener lo que tenemos. Ujú, Y a veces, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado a veces que hay una insuficiencia. ujú. Hay una insuficiencia de que no es la cantidad de dinero que quisiera ganarme. Ejemplo, este año me gané $100,000, pero es que yo quería 150,000. Y todo gira en base a lo que no tienes y dejas de un lado lo que ya hay. No, pero espera, ¿por qué está mal? ¿Por qué verlo mal? Es que quizás a veces nuestro nivel de conciencia ahí no está preparado. No, 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 es porque hablamos con gente que ha logrado poco y que te dice, hey, disfrútate lo que tienes. Entonces el problema es la gente con la que se habla. Porque alguien que ha logrado más te va a decir, dale, es verdad, vamos el siguiente año por más. Entonces, checa esto. La mayoría de personas, ahorita se ha creado un concepto, el concepto que existe por exceso de información, yo le llamo información basura, exceso de sobreinformación, es información donde la gente que no logra regresa a ver a los que están logrando y los quieren Jalar. como disfrútate lo que tienes, como Espérate. páusate, espérate. Me ha pasado. La vida no es solo eso, ta. Y uno empieza a escuchar eso y uno dice como, puta, creo que es verdad, creo que yo estoy mal. No jodas, no es así. ¿Cómo así? Le pregunto, ¿por qué está mal? O sea, lo que yo te pregunto, ¿por qué está mal querer más? Yo creo que ahí mucho tiene que ver con el tipo de formación que hemos tenido. Y yo digo que la mayoría de veces tenemos esa información como que tener mucho es malo, como que querer más está mal y es como que para. Y nos comienzan a poner límites donde, hey, no, es que eres ambicioso, es que eres materialista y eso. Y a veces hay una puja y una lucha con ese tipo de conceptos allá afuera, ¿no? Y, y yo pienso que ser ambicioso es bueno. Yo pienso que ser ambicioso es bueno, yo pienso que querer más es súper bueno. Pero obviamente también tiene que nacer desde ser muy agradecido con lo que tienes. Obvio, si yo voy a avanzar por más renegando lo que tengo, no, o sea, Dios no me va a dar más nunca, porque ni siquiera logro agradecer lo que tengo y sentirme tan pleno y agradecido con lo que tengo. Y así salgo a buscar más. No, no, eso sí nunca va a pasar. Pues es como que desde dónde viene esa ambición. Exacto. ¿Viene desde la carencia o viene desde el agradecimiento y abundancia? Ajá, la ambición viene o desde el agradecimiento de lo que tengo, o viene desde el no valorar, desde el
desde desde el no sentirme feliz, del no disfrutarme lo que tengo, el no ser feliz con lo que tengo. Y yo pienso que ese es el concepto principal, aprender a ser feliz con lo que tienes, en el momento en el que tengas. Está bueno. Hace un rato me preguntabas cosas sobre mi proceso en todos estos años, y es real, ha habido subidas, ha habido bajadas, ha habido caídas, pero yo lo que aprendí fue a no sufrirle a las caídas, a disfrutarlas, a ser feliz en las caídas, porque va a haber más. Si tú no aprendes a disfrutar una caída así, jamás te va a llegar una caída así. Y cuando tú tienes una caída así, es porque te caes de acá, entonces te caes de aquí a acá. Pero cuando tienes una caída acá, es porque estabas acá, entonces te caes de aquí a acá. Obviamente, si quieres caídas más grandes porque vas a estar más arriba. Entonces, la mayoría de personas yo siento que quieren solo tener lo bueno, pero en lo malo no se disfrutan lo malo. O sea, los retos que pasan no lo disfrutan, no se celebran, no, no se toman fotos para acordarse después de esos retos cuando ya eso pase. No son felices en el proceso. ¿Consideras tú que hoy hay yo le digo un efecto microondas? Ujú, Y esto pasa mucho yo digo que en la mayoría de los negocios, pero que hoy la mayor cantidad de jóvenes, de hombres, de mujeres, quieren un éxito inmediato ujú, y no quieren pagar los precios, ajá, no quieren el proceso. Hablemos por un momento el tema de las redes de mercadeo. ajá, Yo digo que hoy hay presidentes, no sé, ujú, esos rangos, y quizás hay mucha gente que ya lo quiere, ya lo quiere, pero, uy, se olvidan de prospectar, de llamar, de que te dejen plantado, de tomar sol, de hacer reuniones en el Juan Valdés. Y te lo digo porque yo también lo hice en algún momento, ¿no? real. Y ya quiero la corona, yo quiero lo que Marcel tiene. Sí, pero, no quiero hacer lo que Marcel hizo. Ujú. Y es como que se quieren saltar el proceso, ¿no? Es real. Pasa mucho. Sí, pasa, sí, hay una generación, siento que no solo en redes de mercadeo, sino en general, hay una generación a partir de lo digital, de la revolución de lo digital, que es una generación que no es consistente en una idea, Está. no es como constante en algo que agarra y Sí, no muy se planea variado. como a años hacerlo, sino es como ya, 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 ya. Por ejemplo, en redes de mercadeo, siento que es una enfermedad que sucedió desde el trading. Desde que el trading entra a redes de mercadeo, el trading y las redes de mercadeo no son un buen junte. Y desde que estas dos se juntan, la mayoría de personas llegamos a pensar en algún momento que la vida es como funciona el trading, que de verdad es como la gente lo vende, que es no hagas nada, estate en tu casa y se vende pereza, se vende conformismo, se vende vagancia, copia, pega y gana. Eso es un casino. Eso lastimó Entonces, mucho a la industria. y a muchísima gente, a muchísima gente. Entonces, después de estos 11 años, yo digo, después de 11 años, el que siga haciendo trading y redes de mercadeo juntos, no, o sea, no he entendido aún dónde está parado, porque son dos industrias que o sea, no son para combinarse, no son así. Distinto es alguien que quiere, pues, ser trader Vivir del profesional trading y estudia y todo el tema, eso es otra cosa, me hago como entender. profesión ya. Exacto, Ujú. exacto. Eso ya es otro tema. Pero esa combinación no va. Entonces siento que hay mucho networker también que lo único que conoció fue las redes a partir del trading. O sea, su primera experiencia fue una red donde el producto era trading. Ujú. Entonces, claro, están acostumbrados a copia, pega, gana. O copia, pega, pierde. Entonces, copia, pega, gana, sigo. Copia, pega, pierde, me rajo. Entonces, la vida no es Y así. hay mucha gente que se raja cuando pierde, o sea, Y la vida no es así. no. Entonces, me encanta porque las redes de mercadeo también están volviendo a lo que es, a las bases, a tener productos, servicios reales. Y me gusta porque en mi profesión yo me visualizo como gente como un Bill Britt, por ejemplo, que con 45 años, 50 años, en una red de mercadeo, hoy tienen residuales de 6 millones al año, 7 millones al año. Digo, como espectacular eso, o sea, eso es como lo que yo me visualizo. Pero llevan 45 años, ¿me entiendes? 50 años. Yo voy 11 años. O sea, voy nada, o sea, recién estoy empezando para los niveles que ellos han llegado.
pero es real. Siento que desde este punto de todo lo digital, la mayoría de personas han creado lo que tú decías, una mentalidad de microondas, de querer tener resultados ya y no estar dispuestos a vivir un proceso, a pasar un proceso, a entender que todo es un proceso. Todo tiene subidas, todo tiene bajadas. Porque a la final, en las bajadas es donde uno va creando ese carácter. El breakdown. Ahí es donde uno crea el carácter fuerte. Y una persona sin carácter no llega a sostener números acá. Uno puede llegar por suerte acá. O sea, uno por suerte puede llegar a números altos. Pero sostenerse No, arriba no. es con carácter. Es con carácter, con principios, con principios, por ejemplo, como el principio del trabajo duro. La mayoría de personas ahorita no quiere trabajar. O sea, la mayoría de personas ahorita, por ejemplo, si yo sacaría un libro mañana y yo le pondría ese título a ese libro como, no sé, hazte millonario meditando 2 horas al día. Te juro que se vendería. Se hace millonario, total. Y el que La se hace más inmediatez. millonario soy yo. Pero la gente no. Porque es un concepto falso. Y ahorita hay muchos conceptos falsos Total. que no funcionan. Por ejemplo, yo el otro día grababa en un podcast y yo decía, yo no me hice millonario levantándome a las 5 de la mañana. Porque me acostaba a las 2, 3 de la mañana trabajando. Entonces yo no me hice millonario. O sea, yo veo muchas cosas en redes sociales de, para hacerte rico tienes que levantarte a las 5 de Los la mañana. rituales. Eso Hoy en día mucha no es gente vende así. tantas cosas. Venden mucha mierda. O sea, a la fuerza la gente Claro. vende tantas cosas que no son verdad. Pero se venden porque la gente busca el atajo. Entonces, como el que busca el atajo no busca trabajar más, sino busca hacer menos y lograr más, si alguien viene y me vende algo que haciendo menos logro más, yo le compro. Pero la gente compra eso, no se hace rica, pero el que le vende sí se hace rico. Y el que le vende se hace rico y por eso tiene como los resultados para seguirle vendiendo algo que supuestamente con eso se hizo rico. Y es falso. Entonces, siento que existe ahorita una era, esa era de la desinformación grande, en donde yo sí pienso que se debería empezar a impartir valores que son reales, valores como hay que trabajar. ¿Sabes algo que me encanta y que mencionaste asertivamente, Celito? Es de que hoy el tema de las redes de mercadeo, al menos de lo que he logrado apreciar, es de que nuevamente tú dijiste que se está regresando a las bases. Y algo que me llega es ese profesionalismo, el cual se lo está manejando el día de hoy. Y vaya que ha sido un trabajo duro, porque hoy, dado lo que yo he visto que se maneja en redes, es las personas que llegan saben que detrás de esto hay un trabajo. Ajá. Hay un trabajo de horas de estudio, de desarrollar habilidades de comunicación, de liderazgo, etcétera, etcétera. Y ya se ha hecho a un lado el espejismo, como que hazte millonario en 31 días aplicando la respiración interna y los demás. ¿Me sigues? Que es lo que hoy en día se ve. Pero yo digo que hoy la industria está sanando por ese daño que asertivamente lo mencionaste, el tema del trading en algún momento. Y quizás también a veces hay algunas personas que quizás lo han usado mal este vehículo, que para mí, como yo te decía antes de iniciar este podcast, y esto va para todos, chicos, una de las escuelas las cuales sí o sí debes pasar es redes de mercadeo. Yo digo que si uno de tus objetivos es ser un líder, un empresario, pasa por redes de mercadeo. Yo creo que desarrollas habilidades de comunicación, de relacionarte, Sí, total. trabajo, ¿no? Total. Es la mejor escuela y la más barata para Sí, probar. y es regalada. Yo a veces digo, y yo le digo a mi gente, ¿cuánto pagarían por este tipo de educación? Y te decía, yo lo aplico mucho en mi industria, porque hoy en día hay muchas personas que me dicen, oye, ¿cómo en 2 años lograste ese resultado tan grande? Y con mucho respeto, lo que voy a decir para toda la gente, luego me van a escribir por ahí, es de que una cosa es ser coach y otra cosa es ser empresario. Una cosa es ser conferencista y otra cosa es ser empresario. Yo creo que esa distinción muchas de las veces no lo logramos ver porque un empresario tiene como que un visor mucho más amplio, ¿no? ¿Cómo es el Marcel empresario el día de hoy? El Marcel empresario es una persona que aplica los mismos principios que apliqué para las redes de mercadeo en otros negocios que yo hago. Respetando un proceso, trabajando duro, formando personas,
Em, exactamente los mismos procesos, exactamente los mismos procesos. Pero para mí el volverme un empresario tuvo un camino, ¿ok? El ponerme a hacer otros negocios fue un camino. Volviendo al punto de las finanzas, por ejemplo. El primer objetivo financiero que yo me puse, el primer objetivo fue volverme libre económicamente. O sea, no deberle nada a nadie, no deberle un centavo a nadie. Una vez que se logra ese objetivo, el siguiente objetivo es empezar a ahorrar Pregunta ahí. Cuando hablas de ser libre financiera, económicamente. libre económicamente, perdón, hablas de estar en cero. No deberle nada a nadie. Ni yo debo ni me deben. Nada, nada. Cero. No, no, solo tú no deber nada a nadie. Ok, Si te deben, pues, genial. no sé, claro, depende. Pero no deber nada a nadie. No deber nada a nadie. Tarjetas, bancos, Cero. cero. Eso Ok. es ser libre económicamente. Económicamente, ok. Cuando eres libre económicamente, puedes llegar al siguiente nivel, que es empezar a ahorrar. Ok. Entonces, checa esto. Esto funciona así. Ojo. Yo vivo con $1,000, Ok. ¿ok? Entonces gano $1,000 y mi estilo de vida es de $1,000. Casa, carro, escuelas, tanto, $1,000. Entonces gano $1,000, gasto $1,000. El problema de la mayoría de personas que quieren progresar es que no gastan $1,000, sino ganan $1,000 y gastan 1,500. ¿Cómo es posible que alguien gaste 1,500 ganando 1,000 por tarjetas de crédito o financiamientos que existen afuera, de pagar cuotas muy chiquititas? Entonces, yo sí puedo pagar $20 más de la cuota de esto, pero $20 da 10 años. Entonces, yo empiezo a tener un estilo de vida de 1,500, pero ganando 1,000. Y después empiezo a tener un estilo de vida de 2,000, ganando 1,000. Hasta que llega un punto donde esta se hace una bola de nieve y yo tengo un montón de deudas y ya no tengo cómo pagarlas. ¿Qué me toca? Conseguirme un trabajo mejor donde me paguen más. Entonces me toca conseguir un trabajo mejor y consigo un trabajo donde me pagan $2,000, si estoy de suerte. $2,000. Entonces ya, 2,000, gasto 2,000. Empiezo a pagar mis deudas. El problema es que cuando gano 2,000, gasto 2,000, no me quedo gastando 2,000. Empiezo a gastar 2,500. Y luego empiezo a gastar 3,000 y gano 2,000. Y ahí empiezo otra vez a acumular deuda. Y la mayoría de gente dice, no, voy a aplicar la misma, que es, consigo otro trabajo donde me paguen más. Pero no se dan cuenta que vivimos ahorita en una era en donde en este momento hay alguien que sabe más que tú, que tiene menos edad que tú y que está dispuesto a cobrar menos que tú. En toda industria. En toda industria. Entonces la mayoría de gente dice como que gano 2,000 y ya no logra salir de ese bucle. Y ahí la gente pasa 40 años de su vida debiendo acá y tratando de hacerse ochos ahí. ¿Cuál es la única manera de salir aquí? Emprender. Total. Tengo que emprender. Entonces yo logro emprender, entonces digamos que emprendiendo me gano $4,000. Ya, pum, empiezo a matar estas deudas. Ta, 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 ta. Mato mis deudas y aquí viene el error de la mayoría de gente. Gano 4,000 y vuelve otra vez a gastarse 4,000 y a gastarse 5 y a gastarse 6. Y sigue en ese bucle toda la vida. Es el error más importante. La clave aquí es, gano más, sostengo el estilo de vida que tengo, un estilo de vida de $1,000. No, Marcel, pero me estoy ganando 4,000. ¿Cómo voy a sostener un estilo de $1,000 si me estoy ganando 4,000? Ahí viene qué tan ordenado eres financieramente. Porque la mayoría de gente gana 4,000 y de una sube, no, a pagar una renta de 2,500, no, porque ya me gano 4,000, no, a comprarme un carro, Claro, ahí está, un carro, esto acá, y los viajes, está, y no se da cuenta que esto no es real, o sea, este ingreso que gana ahorita no es real, esto aún no lo ha consolidado, solo tiene buenos meses, buena Puede racha. ser que sea un pico de un mes y el otro bajas a 2,000. Exacto, y uno no puede manejar un estilo de vida en base a una racha, sino uno debe mantener su estilo de vida acá. Entonces, mira, si yo gano 4,000 y mi estilo de vida es 1,000 y lo sostengo en 1,000, estos 3,000 los empiezo a ahorrar. Después de que ya maté mis deudas, empiezo a ahorrar, 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 ahorrar. Y mi negocio empieza a crecer. Empiezo a reinvertir en mi negocio y mi negocio empieza a crecer. Pero sostengo mi estilo de vida. Mi negocio empieza a crecer, sostengo mi estilo de vida. ¿Cómo hago para sostener mi estilo de vida y que mi negocio empiece a crecer? Sin compararme, sin creer todo lo que se ve en redes sociales.
El problema de la gente que se mete en líos financieros es que ve que el amigo se compró un carro, entonces yo también me compro un carro. Ve que el amigo viaja, entonces yo también quiero viajar. No, o sea, uno tiene que correr su camino. Hoy en día, yo digo que muros de Instagram vemos, vidas ocultas no sabemos. La mayoría es falso. Total. La mayoría renta el carro que tiene, renta la casa donde vive y se vende como súper exitoso. Y todo eso es falso. Entonces es una vida falsa. Total. No es una realidad. Tengo una pregunta y me encanta esta distinción que traes porque yo digo que muchas de las personas que están viendo esto pues les ha pasado, es más, a mí me ha pasado en algún momento en que vas ganando más y vas subiendo los gastos. Tengo una pregunta, ¿tiene que ver el nivel de educación que tú vas teniendo, la autoeducación, entrenamientos, coaching, seminarios, etcétera, tiene que ver el nivel de educación que adquieres con el nivel de dinero que empiezas a ganar? Tiene que ver más el círculo en donde perteneces. Contexto, el espacio. El círculo, la gente que te rodea. Siento que tiene más que ver que los libros que lees o la educación que tienes. Porque no sirve de nada pagar un seminario y seguirte juntando con la misma gente que te jala a entender que tener deudas es normal. ¿Me hago entender? Uy, esto que estás trayendo es demasiado, o sea, por ¿Cuánta gente conoces que paga un curso y sigue igual de quebrada? uf, cientos. Es lo que más hay. Y en todas las industrias, en todo lado. Gente que compra cursos, paga libros y sigue igual. Porque el real éxito no está ahí, el real éxito está en la gente que me rodea. Mira, yo puedo no saber nada del mundo fitness. Digamos que sé cero del mundo fitness. Y digamos que tú eres un experto. Y yo empiezo No, a tener amigos. dado el resultado, más bien al revés, Marcelito. Muestre. Digamos que yo empiezo a tener amigos como tú, 4 amigos. Y yo vengo y les digo, ¿a qué hora van a entrar ustedes? No, a las 6 de la mañana. ¿Puedo ir con ustedes? Va. Y yo llego a las 6 con ustedes. Y ustedes de repente agarran unas ligas y empiezan a hacer. Y yo agarro las ligas y empiezo a hacer lo mismo. Y veo de repente que ustedes empiezan a levantar y yo también, ¡ay! Y 6 al siguiente día, 6, 6. Y veo que después de eso ustedes no se van a comer grasas, van a comer saludable. Y veo que después ustedes toman muchísima agua, 3 litros de agua. Y veo que ustedes toman proteína, toman creatina. Y empiezo a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque soy su amigo. Y salgo de fiesta con ustedes, pero veo que ustedes no se embriagan. Ustedes solo disfrutan y toman agua. Proximidad. Toman agua con gas. Toman agua con gas. Y veo que salimos a comer afuera. Y donde vamos a comer ustedes piden siempre algo muy sano. Y yo empiezo a volver el promedio de ustedes. Y de repente en un tiempo, pum, yo también tengo ya los bíceps, está eso, todo, y estoy súper bien. ¿Por qué? No por los libros que leí, no por los cursos que fui, no por la teoría que tuve. El círculo. El círculo es todo. Uno necesita tener un círculo que siempre le jala hacia arriba en la industria que esté. Si uno en la industria que esté no tiene un círculo que le jale hacia arriba, uno, el mejor neurocirujano no se puede operar a sí mismo. ¿Me Bueno, entiendes? bueno. Yo puedo ser el mejor neurocirujano, pero no puedo agarrar y yo mismo abrirme la cabeza. No, necesito a alguien. O sea, siempre hay un círculo. Y no un psicólogo. O sea, no es lo mismo un psicólogo donde me desahogo a un círculo que me jala hacia arriba, que me hace sentir incómodo, que me mueve, Oh. que me saca, ¿me entiendes? Oye, ¿qué tipo de conversaciones manejas tú en este círculo con los dueños de esta empresa en la cual tú trabajas? ¿De qué se habla? Ellos han llegado a ganar en redes de mercadeo $2 millones al mes. Ellos van más de 50 años haciendo redes de mercadeo. Y son una generación, son 2 padres y 2 hijos. Okay. Entonces, a mí me gusta mucho porque yo me visualizo algo así también. O sea, que tal vez mis hijos también lleguen a hacer redes de mercadeo. ¿Cómo está Es con esos espectacular. Pues ahí vamos en camino, ¿no? Me faltan los hijos. planes? Okay. Pero bueno, y ellos me gusta mucho porque ellos han llegado a ganar más de $2 millones por Ellos mes. te mentarían one to one. Ajá. Uno a uno. Ellos y con Gustavo. Gustavo también es un genio. No. Gustavo es un genio, Gustavo es un crack. A ver si lo enrolamos al Gus para que sea. Gustavo es un crack, es otra El historia. Gus es. Y el hablar con los dueños, eso me ha permitido a mí mucho aprender muchas cosas también. Entonces yo he hablado con los dueños de la empresa en la que yo estoy y la visión que ellos tienen de la empresa que quieren crear es muy top. O sea, O sea, todavía ellos, no es la empresa que todavía quieren crear. no. Si no, yo no estuviese acá. Y es una locura porque hoy ya es algo realmente grande. O sea, es una organización, dado lo que hay, pero en base a lo que mencionas de que todavía no es la visión. ¿Para dónde No, vas? no es, porque
ellos crean algo disruptivo dentro de redes de mercadeo. Todas las redes de mercadeo que tú conoces tienen un producto o un servicio y quieren ser los mejores en ese producto o ese servicio. Por ejemplo, producto de salud. Queremos ser los mejores en productos de salud. Productos de trading, queremos ser los mejores en productos de trading. Productos de viajes, queremos ser los mejores. Cuando yo me reúno por primera vez con los dueños de esta empresa, yo les digo, ok, ¿ustedes qué venden? ¿Qué es lo que van a hacer? Ellos me dicen, Marcel, nosotros queremos llegar a ser un Amazon de las redes de mercadeo. Y yo digo, ¿cómo un Amazon? Y me dicen, ¿cuál es el hombre más rico del mundo? Jeff Bezos. Bueno, en este tiempo era Jeff Bezos. Jeff Bezos. ¿Y por qué? Porque él tiene Amazon. ¿Y Amazon qué vende? Pues Amazon te vende todo. Entonces Amazon no tiene líos con lo que te vende. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Carlitos, y te digo, vamos a decir que tú usas iPhone y yo uso Samsung. Y yo te digo a ti, ¿qué celular es mejor, iPhone o Samsung? Pues tú me respondes iPhone. Y si tú me preguntas lo mismo a mí, yo te voy a responder Samsung. Pero si le preguntamos a Elon Musk y le decimos, ¿qué celular es mejor, iPhone o Samsung? Él va a decir, pues, perdón, si le preguntamos a Jeff Bezos, él va a decir, pues no me interesa, yo te vendo los dos. Es el concepto de Amazon. No tener líos con yo solo quiero esto y solo voy a vender esto y ennicharse en algo. Es global, Es, yo te voy a vender lo que sea. es para todos. Entonces los dueños dijeron, si mañana se pone de moda vender muebles, pues vamos a tener muebles. Si se pone de moda vender cámaras, vamos a tener cámaras. Yo por eso hago esta empresa. Por eso los parches que tú conoces, que usan Joule, Es justamente lo que te iba a mencionar. lo lanzaron Sí, sí. hace 3 meses, Sí, eso de las pastillas para los carros. hace 9 meses. Sí. Pero yo voy 5 años acá y cada año se lanza algo nuevo. Entonces a mí me permite, es como estar en una empresa nueva cada año sin cambiarte de empresa. Uf. Entonces cada año creas un momentum. Es un concepto que afuera no hay, o sea, afuera no existe ese concepto. Es que es el tipo, el Gus que yo veo hoy es un tipo con una conversación súper directa, sus maneras de ser, gracioso, te putea, te dice y te da tanto valor. Y yo a veces me pregunto, o sea, ¿qué conversaciones sostienes con él? Es como que, mira, Gus, mañana nos vamos a conquistar China, o vamos a hacer esto, o vamos a enrolar aquí, o vamos a hacer... ¿Cómo funciona tu relación con él? Gus es mi amigo. Entonces es mi amigo y es mi mentor. Entonces, las conversaciones que tengo yo con él casi siempre son de amigo y de mentor. Entonces hablamos mucho de negocio, hablamos mucho de, de cosas que pasan en ese momento, cosas que hay que resolver. Tengo una pregunta antes de ir a eso. ¿Cómo tú te relacionaste con él? O sea, De la manera en la que la te dije. proximidad, ¿no? ¿Fue intencional? Obvio, ser el que más, Sí. más llega antes, el que se va después, Ahí el te que echo más el ojo. hace. Es así, Sí, sí. porque Gus no es mi patrocinador. Yo Ah. soy una octava profundidad de Gus. Ok. Pero entonces, es sencillo. En la industria que hagas, mira quién tiene los resultados que tú quieres y vuélvete visible para esa persona. ¿Cómo te vuelves visible? Llegando antes y antes después, Y así. siendo el que más hace y dando más resultados. Oye, en algún momento veía un video del Gus, decía que tú te habías ido con él, no sé, a algún lugar y tú no sabías hablar inglés. Mm. No sabías, ¿has visto ese? No. Que no sabías hablar inglés y él te había dicho, Marcelito, si le pregunten, usted solo diga yes, Mm. yes. Y vos te habías puesto a hablar, a decir yes, yes, yes. Y solo con eso ya habías conectado con la gente. Sí. Es algo que él trae en un podcast. Y ahí es donde yo capto algo que me funciona mucho de ti, Marcelito, es qué tan enseñables somos, qué tan dispuestos estamos a rendirnos a las personas que tienen ese resultado, Ujú. como Gus, porque hoy podríamos decir, no, es que quizás él es ecuatoriano, vive aquí, o hace esto y todo, y comenzamos a generar una separación, que eso lastimosamente se ve hoy. Y para mí es como que la estás rompiendo, dime, yo lo hago, yo lo creo, o sea, ¿qué estamos haciendo? Pero a veces ese ego es lo que genera separación. Pero la relación tuya con él, que es pública, es una relación que todo el mundo sabe, ¿no? Veo que es una relación de ganar, de cercanía. Te veo en el gym con él, migrando, viajando, conquistando y siendo uno. Mm. Sí, yo siento que en relaciones de amistad em, uno tiene que también aprender a ser buen amigo. Lo que más hay afuera es gente que tiene relaciones por conveniencia. Eso hay Claro. mucho afuera.
¿me hago entender? Y no te digo que mi relación con Gus o con los dueños no sea de conveniencia. Obvio es de conveniencia, pero también porque es un negocio. Pero más allá de la conveniencia, nosotros somos amigos. Entonces, también tiene que aprender a ser buen amigo. Y para ser buen amigo, uno tiene que aprender que la lealtad es importante, que hay principios y valores que afuera no, Son negociables. no, y afuera ya casi no existen. O sea, afuera no existen amigos que sean amigos de verdad, muchas veces. O sea, Hoy en día el negocio es antes que la amistad, antes que los valores, ¿sabes? Algo que yo digo es de que los valores no se negocian. O ujú, sea, es como que la relación, la amistad debe perdurar. Em, para ir terminando, Marcelito, ¿qué te dicen tus papás? El mm, Marcelito de hoy, la historia de tu papá que es un sastre, yo lo he visto. ujú, ¿Qué te dicen? Ahora que te fuiste a Punta Cana, ¿no? Y vi tus historias mm. y sabes que es uno de mis sueños también, el Ah, 2026. ok. Pero mi vieja, pues, bueno, tendré que dormirla para subirla en un avión porque no Ajá. le gusta. Pero yo te estaba mirando y como referente, ¿qué te dicen hoy ellos? Pues ellos son muy contentos, muy felices porque, porque me ven a hacer algo que a mí me gusta. Y mi mamá es muy linda, mi mamá es muy tierna. Mi mamá, ella siempre que yo viajo, por ejemplo, cuando voy a viajar le digo, mamá, me voy 10 días, 12 días, 20 días, así. Y claro, uno regresa de eso cansado, o sea, porque sí cansa todo el tema. Pero más que, más que eso, mi mamá me pregunta siempre como, hijo, pero no te cansa esto, este otro, o descansa. Pero yo le digo, mamá, es que a mí me gusta hacer esto, o sea, yo amo hacer esto. Amo ser networker. Me encanta ser networker. Ser networker para mí me parece lo más inteligente que alguien puede hacer. No invierte su plata, la gente invierte su propia plata, entonces la gente mismo se vuelve responsable. Uno puede abrir los mercados que sea, uno no crea el producto, uno no puede tener plata para crear el producto. Uno se encarga de formar gente y gana de por vida un porcentaje de todo lo que se haga de por vida. O sea, que espectacular. Yo tengo otros negocios tradicionales en donde yo soy el El representante riesgo. legal, yo soy el del riesgo, yo pongo toda la plata. O sea, eso a mí me parece complejo. Entonces yo amo ser networker. Y mi mamá siente eso y es muy feliz porque Ahora pues me ve que yo amo te manda las hacer eso. oraciones ahí. Me manda sus oraciones. Pero son muy felices, mis papás son muy felices. eh, Creen mucho en mí. Y es lindo, tal vez después de que ya logras algunas metas, poder aportar, poder ayudar a tu familia también. Eso es algo que a mí me llena mucho, hablando materialmente o haciéndoles vivir experiencias que tal vez ellos en su vida llegaron eh, a imaginarse que podían vivirlas. Pero es posible, o sea, si la gente de este podcast aplicaría lo que hablamos acá, si pone el trabajo duro como un valor, de trabajar duro, pone el manejar sus finanzas bien, pone el ser enseñable, el llegar temprano, el irse más tarde, el que más hace, el ver a alguien que tiene el resultado y empujar para volverte la mano derecha de esa persona y aprender muchas cosas ahí. Muy Pues la valioso. gente puede cambiar su vida para siempre, o sea, y puede hacer que no solo su vida, sino la vida de la gente que más ama pueda cambiar también para siempre. Oye, Marcelito, finalmente, ¿qué tienes para decirles a esos jóvenes que salen del cole, de la universidad con sueños, con metas, que probablemente a veces tienen una expectativa de algo y a veces la vida pues no es Disney, llega, te golpea? ¿Qué tienes para decirle a toda esa gente que anda soñando ahora? Les diría que no romanticen la vida, ni tampoco la sufran a la vida, porque la vida es lo que es. O sea, la vida es lo que es. No les quiero decir que la vida es dura, porque no es dura, o sea, es lo que es. O sea, si una mujer que es mamá va a dar a luz, el dar a luz es difícil, obvio, pero es lo que hay que hacer para que haya una vida. O sea, no hay un camino fácil, o sea, es lo que es. Y yo les diría eso, que no le vean a la vida como una vida dura, tampoco como una vida fácil, sino que estén dispuestos a poner em, el trabajo, a poner
a poner la cara, a poner absolutamente todo para salir y enfrentarse a una vida que si la logran llevar bien, van a poder ser exitosos y no solo en materialmente hablando, sino en muchas áreas más de su vida. Y van a poder cumplir el objetivo que es ayudar a más gente a que llegue a vivir exactamente las mismas experiencias. Entonces, mi consejo más grande sería salgan, equivóquense, hagan, láncense, muévanse, no se queden estáticos, muévanse, hagan muchas cosas, prueben muchas cosas, emprendan, fallen, logren, eh, hagan muchas cosas hasta que vayan descubriendo exactamente qué es lo que les gusta, les apasiona y cuando encuentren eso, sean muy consistentes y muy persistentes en eso. Súper. Finalmente, hay un espacio dentro de dentro de este podcast donde yo te hago unas preguntas y tú súper cortito las respondes. Lánzalas. ¿A los cuántos años hiciste tu primer millón? A los 26. Ok. ¿Cuál es el número con el que dices ya? No, ¿Cuál es tu no, número? no tengo. Por así decirle, por ponerle uno. No tengo un número con el que digo ya, porque voy a hacer esto toda la vida, pero me gustaría ganar 1 millón al mes. Ok. ¿A los cuántos años te vas a casar? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Tienes previsto algo ahí? No lo sé. Te mentiría y te diría como a tal edad. Pues no lo sé. Ok. No lo sé. Como te dije, estas son preguntas así. ¿Cuántos carros quieres tener? Pues no, creo que uno más y con eso estoy bien. Aparte 3 del tal vez. Maserati. Sí, aparte, sí, ahorita más. Ok. ¿Dónde te vas a jubilar? O sea, ¿en qué país? Me gusta mucho Ecuador. Amo Ecuador. No sé si me vaya de Ecuador, pero me amo Ecuador. ¿Te gusta Ecuador? Me encanta. Ok. Ecuador. ¿A qué hora te levantas normalmente? Pues hoy me levanto a lo que se me acaba el sueño. ¿Hoy de vacaciones? No, pues siempre. Ok. Hoy me levanto a lo que acabo de dormir. No, Es real. Ok, ok. Es real. Una de las cosas que yo más amo en mi vida es dormir. Ok. Entonces, yo hoy me levanto a lo que me acabo No de te dormir. creo, ¿en serio? Sí, es la verdad. Te voy a mentir. A veces me acaba el sueño a las 9 de la mañana y me levanto a las 9. A veces a las 8 y me levanto a las 8. A veces a las 10 me levanto a las 10. Ok. Odio las alarmas. Sí. Odio las alarmas. Yo trabajé tan duro para no volver a levantarme con una alarma. Y por eso hago redes de mercadeo. Qué bueno. O sea, yo hago redes de mercadeo por eso. O sea, cuando creas una red puedes hacer ese tipo de cosas. Pero no te digo que siempre fue así. O sea, obviamente, pues antes yo tenía que empezar 8 de la mañana, entonces tenía mi alarma a las 7, a las 6 y pum, y a darle, y a darle, y a darle. Pero llega un punto donde yo construí para no tener que volver a levantarme con una alarma. O sea, y ya mi cuerpo se levanta, hay días a las 8, a las 9. Así, y ya. Ok. Mm. Súper. Pues nada. Eso es todo. ¿Algo más? ¿Quieres compartirles? Pues nada, felicitarles a todos ustedes por estar acá, por ver este podcast, por haber llegado hasta acá al final. Decirles que sigan viendo el contenido de Carlos, que aprendan mucho y que por supuesto estén dispuestos a cambiar, a crecer, a mejorar, que la información es lo que le cambia a alguien para siempre. ¿Cómo te encontramos en las redes? Compárteles ahí para que te busquen, Marcelito. En Instagram estoy como Marcel Rodríguez, en Facebook como Marcel Rodríguez Oficial, en Spotify también como Marcel Rodríguez. Tenemos dos podcasts en Spotify donde pueden escuchar también ahí muy buena información. Sí, vayan a escucharlos, que es bastante bueno. Igual el canal de YouTube, ¿no? Ah, como Marcel Rodríguez Oficial también creo que está en YouTube. Sí, si tú eres una persona, no sé, que anda en la industria de redes de mercadeo, la sugerencia que yo te puedo hacer el día de hoy, 100% garantizado, es sigue el contenido de Marcelito, que es un contenido muy bueno, un ser humano con resultados reales y tangibles. Marcelito, para mí de todo corazón, hermano, ha sido un honor tenerte aquí. Declaro que tu 2026 ya es un año realmente extraordinario. Pero sobre todo, desearte que tengas salud, mucha salud, que nunca te falte, Gracias. que tus papitos de verdad estén contigo siempre y que, hermano, la sigas rompiendo. Y no sé, a ver si es que, y ahí lo voy a declarar, Jules, tú sabes, el próximo podcast con Marcelito estoy comprometido a hacerlo en Dubái. Vamos a grabarlo ahí, realmente comprometido. Gracias de todo corazón. Con gusto. Vamos con todo, Carlitos. Gracias.